Esta es una producción de Grupo Fórmula. Hablemos de los aeropuertos de México. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. También hay otro cerca de la Ciudad de México que es el Aeropuerto Internacional de Toluca, a donde creo que ya no llega nada. Está cercano a donde yo estoy el Aeropuerto Internacional de Cuernavaca, aunque tampoco llega ni una mosca volando, porque en México nos encanta poner nombres a aeropuertos internacionales cuando no son ni nacionales. Pero así está el asunto. A ver, Álvaro, tú nos mandas una idea muy interesante de que tenemos aeropuertos totalmente subutilizados, si es que no te entendí mal. Sí, exactamente, Eduardo. Y ese es el tema. A mí me parece que la discusión de los aeropuertos en algún momento en México perdió el rumbo que debería llevar. Y para no esconder el tema detrás de muchísimos datos, empiezo por decirlo. O sea, el problema que tenemos y el enfoque es que no estamos trayendo suficientes turistas o que haya suficientes razones para venir a este país. Y tampoco hay suficiente turismo de negocios. Al final del día lo que tenemos es una auténtica... negocios, ni turismo de visita, ni carga aérea. Exactamente, lo que hay al final es una ausencia de interés por venir en México, punto. Y mientras el presidente y muchos otros están discutiendo si el aeropuerto está bien, que si el AIFA, que si el AICM, que si el NAIM, lo que tú quieras, no importa. En realidad, cuando ves los datos que recientemente acaba de publicar la OAG, que es un sitio que se dedica a analizar, bueno, es una empresa que se dedica a analizar el número total de asientos que viajan, Eduardo. Y lo que ves es que México está en un estado muy pobre. El aeropuerto internacional de Jeju, que está en la isla de Jeju-do, mucha gente probablemente no lo debe conocer, es una pequeña isla. Yo la tuve que buscar en Google Earth, para serte franco, es una isla que está muy cerca, como a 1 hora de vuelo de Seúl. En 2019, este pequeño aeropuerto de Jeju rebasó 30 millones de pasajeros ese año. Ojo, es un aeropuerto que tiene 54 años, no es un aeropuerto nuevo. La isla de Jeju es la isla más grande de Corea del Sur, que a finales del 2020 tenía una población de 672,000 personas. No es una isla muy grande. Y lo que puedes ver es cómo es posible que una isla tan pequeña tenga un volumen tan importante de viajeros. Y cuando empiezas a rascar los datos, lo que nos acabamos encontrando es que México no figura en ninguna lista de relevancia de ningún destino y en ninguna ruta, ni siquiera si hiciéramos un corte latinoamericano. Vamos, si nos especificáramos solamente en el continente americano, la ruta Houston-Ciudad de México sería la única relevante, con tal vez la excepción de Los Ángeles, la Ciudad de México. Pero aún así, si la comparamos, por ejemplo, con la ruta, no sé, si piensas en Hanoi, Ho Chi Minh, tuvo 935,000 asientos mes, Eduardo. Es una cifra increíble. Si tú ves, por ejemplo, la ruta Nueva York-Los Ángeles, que como sabes es una ruta muy larga, cruza todo Estados Unidos de esquina a esquina, bueno, sin considerar si fueras Anchorage en Alaska, pero es uno de los vuelos comerciales más importantes y largos en Estados Unidos. Tiene un tránsito de 284,000 asientos mes. Vamos, ni siquiera si lo comparas, por ejemplo, si quisiéramos utilizar una comparación de una isla con una ciudad, que podría ser Los Ángeles con Honolulu, no figura tampoco. Entonces, lo que quiero decir es que estos destinos económicos... México no tiene tráfico aéreo, punto. México no tiene tráfico aéreo. De hecho, a nivel regional... Importante, vamos a decir importante. No, Eduardo, vamos a verlo así, a nivel regional, entre las rutas de mayor tráfico, número de asientos, la ruta Houston, la ciudad de Houston y la Ciudad de México logra colarse en el 4º lugar regional con 105,000 asientos. Fíjate el dato que te estoy dando, la comparación es brutal, como en un año esta ruta que te digo de Seúl con Jeju-do logra más de 1.2 millones de asientos. Entonces, pero yo no me estoy viendo la ruta Orlando a San Juan de Puerto Rico, al mes tiene casi 190,000, que creo que está arriba que la de México a Houston, ¿verdad? Bueno, está por encima de México-Madrid, Eduardo.
¿no? O sea, ni porque el presidente se peleó con España logramos tener más lugares, 89,000 lugares, y eso obviamente lo que indica es un problema subyacente, si me permites esa expresión, mucho más grave, que es que simple y sencillamente el país está perdiendo importancia internacional y eso nos afecta a usuarios. Yo sacaba inmediatamente me surgió la curiosidad de cuánto cuesta volar entre Seúl y Jeju o Jeju, el aeropuerto internacional de Jeju, y cuesta 1,100 pesos, Eduardo, un vuelo redondo. Si lo comparas con un México-Monterrey, nos sale mucho más caro a los mexicanos volar de México a Monterrey o México a Guadalajara de lo que cuesta volar entre Corea del Sur, que hay que admitir está bastante aislado, con Jeju. O sea, es algo que a mí por lo menos me parece que es un tema enorme, especialmente en un país con 140 millones de habitantes, Eduardo. Hugo. Bueno, según, por ejemplo, esta lógica que está utilizando Álvaro, de veras que es verdaderamente irracional. Haber abierto el aeropuerto Felipe Ángeles cuando sabían perfectamente bien que iba a estar vacío, pero al abrirlo ibas a tener un incremento de mantenimiento potencial así lo tuviera cerrado. Sabemos perfectamente bien cómo está subutilizado el aeropuerto de la Ciudad de México por la pandemia, porque las operaciones bajaron, por muchas cosas. O sea, hay un colchón. A mí me dijo un comandante del aeropuerto que había un colchón entre 25 y 30% real en operaciones, no en número de pasajeros, pero en operaciones. Entonces, ¿cuál era el caso? ¿Cuál era el caso si sabíamos perfectamente bien que eso iba a estar nada más provocando gastos? Yo me imagino el ejército que se necesita para mantener un aeropuerto vacío, aun cuando no tenga operaciones. Tienes que hacer un mantenimiento brutal de todo. Entonces, ahí está un gasto innecesario. No sé qué va a pasar con eso. Yo creo que hay que regresar a la poca importancia que tiene la Ciudad de México. Yo aquí tengo el índice de centros financieros que mide la importancia de 119 ciudades por la importancia de su centro financiero. México está en el lugar número 60. Abajo de Varsovia, de Tel Aviv, de Lisboa, de Casablanca, Marruecos, de Kuala Lumpur en Malasia. Digo, la verdad es que México se está quedando atrás en muchos de estos indicadores que a fin de cuentas, como tú lo señalas, Álvaro, se traduce en visitantes de negocio, de turismo o en carga aérea. No estamos haciéndola. Por más que nos presuman que la Bolsa Mexicana de Valores, yo siempre he dicho que la Bolsa Mexicana de Valores es el monedero mexicano de valores, pues no llega a bolsa, monedero. Liliana. Mira, Eduardo, podemos hablar de la importancia estratégica que tiene la ciudad, pero también en términos de viajes de negocios o viajes personales, si tú vuelas al Felipe Ángeles y después de ahí te dicen, bueno, es que para llegar a tu hotel pueden ser 2 horas y media, puede ser 3, depende si llueve, depende si hay manifestación, depende si hay cortes, etcétera, etcétera. O sea, todo eso se va sumando, ¿no? Es decir, que después de que yo me eche un viaje de tales horas, le tengo que sumar 2 y media o 3 y le tengo que sumar todos esos costos. Digo, quieres ver defectos al AIFA. El otro de ellos que no son defectos. Ustedes hablan de la poca importancia de la ciudad y le suman eso. No le quieres ver lo malo. No le quieres ver lo bueno a la Ciudad de México. Yo el otro día, después de un vuelo que me tomó 1 hora y media, estuve esperando 2 horas mi equipaje, porque así, ¿sí? Como toda esa austeridad republicana, han despedido personal de tierra y la gente llega y está 1 hora, 2 horas esperando su equipaje. Porque este es un aeropuerto, el de la Ciudad de México, es una verdadera porquería. Y se está cayendo. A propósito, están dejando que se caiga para que busques otra alternativa a 2 horas de la ciudad. Ramsés. Yo creo que otro factor que está comentando Álvaro y que creo que hay que tomar importancia, ahorita vienen las vacaciones de julio, agosto, y en Estados Unidos se está viendo que el incremento de los combustibles va a pegar directamente al costo de la turbocina, y esto va a disminuir el número de personas que pretenden viajar dentro y sobre todo fuera de Estados Unidos. El principal turismo que se tiene de julio a agosto es proveniente que van a las playas mexicanas, y otro es que hoy en día que están quitando los aranceles a la carne y todo lo demás, esta reducción de aranceles no va a influir mucho porque no se utiliza tampoco mucho la carga aérea, sino se utiliza el transporte en la parte de terrestre. Y esto significa que el diésel está más caro y se está incrementando y no se está aprovechando los puentes aéreos
pero hay que ver un factor muy importante en los próximos meses si la turbocina sigue incrementándose el precio. Tú siempre hablando de gasolina, ya lo sabemos. Dale otro ángulo a tu análisis, por amor de Dios. ¿Qué no piensas en otra cosa que en gasolina? Cuando te tomas una taza de café, ¿tienes un vaso de gasolina para echarte un pericazo? Un chaser. Un chaser. Chaser de gasolina, caray. A ver, para concluir, Álvaro. Mira, Eduardo, para mí un aeropuerto es mucho más que el resultado de la ubicación y la inversión. Y el mejor ejemplo es Jeju, que tiene 54 años y tiene la ruta comercial más popular del mundo y así lleva 3 años seguidos. Me parece que necesitamos un plan nacional, Eduardo, que atraiga pasajeros para que el aeropuerto no sea el destino. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.